económica, porque Señora, yo sí quiero preguntarle, ¿qué tan buena idea es esto de saltarse la regla fiscal? pues si le pregunta al gobierno, es la no, ellos mejor les va a idea del parecer mundo, fantástica. porque si no se hace esto de saltarnos la regla fiscal, vamos a terminar con una deuda infinita, imposible de pagar, con el Estado paralizado, y eso simplemente no se puede. Ahora, si usted le pregunta al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no hay justificación para hacerlo. Si lo pregunta a la Contraloría, le va a decir lo mismo. Si le pregunta a los analistas, están todos pegados del techo, porque pues era algo que no se estaban esperando. Claro, sobre todo porque aunque ya se había ambientado un poquito el tema de saltarse la regla fiscal, No se había ambientado, se había filtrado. sí, Que Sin incluso explicación del gobierno. se Sí, demoró, es muy diferente. fue por la situación con el senador Miguel Uribe, fue que se No, terminó claro, aplazando, porque se iba a mover el tema el lunes, recuerdo muy bien el lunes pasado, que incluso habían convocado, pero finalmente terminaron aplazando hasta hoy el viernes, hasta que el gobierno ya dio la cara y explicó qué era lo que quería hacer. no, pero yo me refiero a esa que hace algunos meses, en algún momento de este gobierno, Ok. se puso sobre la mesa eso que para muchos había sido en realidad un globo, pero que se descartó inmediatamente. No es buena idea saltarse la regla fiscal. Se habló mucho del tema, Marcela, eso ya quedó un poquito como en el cajón de los recuerdos, Sí. y luego de repente, cuando queda un año y algunos meses para que se acabe este gobierno, entonces dicen definitivamente sí, nos vamos a saltar la regla fiscal. Tal vez nunca había pasado en la historia de Colombia que en un mismo gobierno pasaran tantos ministros por la cartera, que es tal vez una de las más importantes que hay en este país. Ya estamos en el cuarto. Este es el cuarto. Han salido 3, tal vez uno de ellos una autoridad en el tema, que fue el primer ministro José Antonio Campo. Luego estuvo Ricardo Bonilla, Ajá. que salió por todo el escándalo de la gestión Unidad del Nacional riesgo. de Gestión del Riesgo de Desastres. Luego estuvo Diego Guevara, Diego Guevara, que que duró duró 2 semanas. Nada. Y la Uno- mayoría de tiempo encargado, ni siquiera 1.5 asumió días en propiedad. en el cargo. Sí, tal Y cual. entonces finalmente llega este ministro, que es no solamente el que anuncia que se van a saltar la regla fiscal, sino que con la situación como está en este país, en materia también política, porque no solamente es económica, van a presentar al Congreso una reforma tributaria. Sí, señora, una reforma tributaria grande. Y una reforma Muy tributaria grande. Ambiciosa, sin sí. líneas rojas. Muy ambiciosa. En el cajón del olvido, en ese donde usted metió el globo Sí, el año pasado, sí, meta sí. también eso de que no se va a tocar el IVA. Es que eso le quería decir, Valentina, ¿usted se acuerda de aquella crispación social de 2019, cuando el entonces ministro de Hacienda, Carrasquilla, Carrasquilla propuso eso. propuso subir el IVA? Y que recuerdo muy bien también que fue al mismo presidente, el entonces mandatario Iván Duque, el que le tocó salir con rueda de prensa, declaración, a frenar el plan, precisamente por la retirar la tensión que se reforma. estaba generando. Por esa misma situación que hoy estamos viendo, al menos en los proyectos, fue la que generó toda esa situación política en ese entonces. Entonces aquí yo sí no entiendo nada. Con el perdón de ustedes dos y de los oyentes, no entiendo. Porque fue la oposición del gobierno del expresidente Iván Duque, encabezada entre otras cosas por el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, los que se pararon en la cabeza el día que Carrasquilla anunció IVA para los productos en esa reforma tributaria que usted lo dice, Marcela, tuvieron que sacar. Y hoy, unos años después, cuando son gobierno, anuncian, ya terminando el periodo, estos 4 años, una reforma tributaria muy ambiciosa, en medio de unas divisiones tremendamente grandes en el Congreso, en donde el presidente no tiene gobernabilidad. Y fuera de eso, dicen, sí, señores, hay que tocar el IVA. Lo que pasa, Silvia, es que todavía no sabemos cómo es que lo van a tocar. Una de las razones por las que todo el mundo se le rebotó al entonces ministro Alberto Carrasquilla es porque se tocaba el IVA a la canasta familiar. Aquí el ministro Ávila ha dicho, vamos a tocar el IVA, pero no generalizado, sino en ciertos productos. Falta ver a cuáles productos les suben. Sí, ¿cuál va a ser el Tenemos alcance? unas tarifas diferenciales de IVA. Hay unos productos que están con el 5% y otros que no pagan IVA o lo pueden descontar en la cadena de suministros. Y esos son los de la canasta familiar. O sea, espacio para subir IVA sin que la gente salte
No es que haya Es que mucho. para allá voy. Al final, sí, puede ser que sea diferencial, puede ser que el gobierno busque una estrategia, pero sea lo que sea, si suben el IVA, aunque sea a pocos productos o a unos cuantos, es que usted no tiene cómo diferenciar, que en algún momento se habló de esto, entonces que los ricos sí paguen IVA y que los pobres no, pues al final esto es muy difícil de muy controlar. difícil de controlar. Y es que les digo que hoy estaba leyendo este documento y eso será como un déjà vu, era como leer el marco fiscal de Carrasquilla, porque en una parte decía o llamaba la atención sobre el gasto tributario que implica que hay unos productos que no pagan IVA del 19%. Eso tal cual lo decía ese marco fiscal del señor Carrasquilla. Y en otra parte decía que el Estado puede hacer mucho de su parte, no puede decidir quién paga y quién no paga en el punto de venta, pero sí puede proteger a los vulnerables haciéndoles una devolución. El programa de devolución de IVA existe en la actualidad y se creó con ese propósito, con el propósito de que la gente que menos gana no lo pague y reciba una devolución por los productos que se asume que consume. Entonces, pues sí, es como un poquito un déjà vu, pero la reforma no solo tiene IVA, tiene otras cosas. Tiene otras cosas de las que ya vamos a hablar, sea lo que sea, si es a muchos, a pocos o a algunos productos, cuando usted toca el IVA, toca el bolsillo de los ciudadanos. Ahora, hay que ver, esto lo propone el ministro de Hacienda. Sí. Hay que ver si el presidente Petro se sube o no en ese bus, porque ya todos sabemos lo profundamente impopulares que son las reformas tributarias y en época electoral sí que menos. No, pues ahí sí está, pero yo lo voy a dejar la voy a dejar que escuche una vocecita, que escuche una declaración del ministro de Hacienda, Germán Ávila, porque le preguntaron, ministro, ¿usted de verdad sí cree que en este momento político le van a pasar una reforma? ¿Cuál es su plan B si no se la pasa? Esto fue lo que respondió. A ver. Compromete al país entero. Esto no es, digamos, una alternativa que solamente el gobierno deba manejar, sino que es una alternativa que debe manejar el país en su conjunto. Y lo que habría que preguntarse es si el Congreso no la aprueba, ¿cuál es la alternativa que le va a dar el Congreso al país? ¿Cuál es la alternativa que le va a dar el Congreso? Le está dejando la responsabilidad al Congreso si decide que no a esa reforma tributaria. Porque es que el problema, Valentina, aquí no es lo que va a pasar con el gobierno Petro. El gobierno Petro ya se acabó. Ya tiene su presupuesto del 2025 y le van a aprobar mal que viene un presupuesto para 2026. Este gobierno ya terminó. El verdadero lío es lo que va a ser el próximo gobierno. Según lo que presentaron hoy, el próximo gobierno no solamente necesita una reforma tributaria, sino un ajuste de gastos severo que podría incluir recortes a subsidios. Dice el gobierno textualmente, hay que eliminar definitivamente el subsidio a los combustibles, es decir, al diésel y a la gasolina. El de la gasolina ya se desmontó, el del diésel aún no. El del diésel aún no, hubo un paro camionero por eso. Exactamente. Hay que pensar en repartir mejor el subsidio a la electricidad y el gas, los subsidios que no se han pagado en todo el año, pero si eso lo quitan para algunas personas, pues algunas personas van a tener facturas más caras mes a mes en sus casas. Dice, hay que eliminar estructuras redundantes dentro del Estado, o sea, eliminar entidades. Y también hay que pensar en una comisión o misión del gasto que proponga una reforma estructural, porque según la Constitución y la ley, hoy no se puede cortar el gasto social y hay muchos gastos que no se pueden reducir entre un año y el siguiente. Eso que ellos llaman inflexibilidad es la justificación que le están dando al país para saltarse la regla fiscal, anunciar la reforma tributaria y anunciar estos planes de recorte. Así que téngalo seguro, Valentina, este documento es munición para todos los que están en campaña al Congreso y a la presidencia. Y ahí les queda la bolita de qué van a hacer, porque más allá de que esta sea una reforma que proponga el presidente o no, pues algo tienen que hacer, porque si no van a arrancar el próximo gobierno perdiendo sin plata de gloria raspada. Y eso le iba a preguntar, Marcela, porque finalmente este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, se quejó mucho de que le dejaron muy mal las finanzas. ¿Qué tan mal se las va a dejar entonces al siguiente gobierno que le vaya a recibir? Porque finalmente venimos hablando de los graves problemas para cuadrar caja, porque sigue gastando más de lo que está recogiendo. Pues eso se lo va a responder el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Ellos sacaron un comunicado hoy donde dicen que la situación de las finanzas públicas es crítica. Y le dicen no solo al gobierno, sino al Congreso, a los empresarios,
a los que reciben programas del gobierno nacional o subsidios, a todas las personas que tenemos algo que ver con el Estado, que somos ciudadanos, que es hora de ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con las finanzas públicas, porque como vamos entrando en terreno peligroso, vamos entrando en un terreno donde cada vez debemos más plata y va a llegar un punto en que no sabemos si lo vamos a poder pagar. 8:51. ¿Cómo nos cambia la vida, Marcela? ¿Cómo nos cambia la vida? Hablando de IVA en el gobierno. Esa es la conclusión. ¿Cómo nos cambia la vida? No porque aquí estemos defendiendo a ningún gobierno, sino por el contrario, llama mucho la atención que se hubieran parado en la cabeza hace unos años y que hoy estén teniendo que hacer una propuesta muy similar a la que estaban criticando, básicamente porque no hay plata. No hay plata, de algún lado tiene que salir y no encuentran ya más opciones. Ya hicieron el intento de hacer una reforma tributaria diferente y resulta que la reforma tributaria diferente no produjo la cantidad de dinero que se estaba esperando. A eso súmele un presupuesto desfinanciado. Sí. ¿Cierto? Hay un hueco fiscal. Y recortes. Y más recortes que ya se han hecho. No hay. Sí. No hay. O sea, digamos, se esperaban los analistas recortes de 40 billones de pesos para este año. Nunca llegó nada. Lo que dijo el ministro hoy es que ya hicieron un aplazamiento de 12, que posiblemente una parte de esos 12 sí se recorten definitivamente y que ellos van a seguir mirando a ver cómo evoluciona. Lo que quiere decir que no hay un anuncio concreto de un nuevo recorte para este año, que era lo que esperaba el mercado. ¿Apretón de cinturón este año? No. Pero ahí sí es que uno no se explica por qué es importante todo esto de lo que hemos estado hablando, porque eso seguramente va a afectar nada más y nada menos que el bolsillo de los colombianos, a través de los subsidios, a través de la energía que usted decía, algunos terminarán pagándola más cara, a través del diésel, aunque no a los transportadores, pero de todas maneras. No a los transportadores inmediatamente. Exacto, por ahora. Por ahora, o sea, la próxima semana es lo que ha dicho el ministro. Lo dicen precisamente para evitarse otro bloqueo, otro paro, porque sabemos que están en constantes conversaciones con los transportadores de no y respetar ese compromiso que habían adquirido de no subirles otra vez el combustible, pero sabemos que eso tarde que temprano se tiene que implementar. No, aquí lo que dijo el ministro es la próxima semana o los próximos días vamos a sacar un decreto que le quite el subsidio, es decir, le suba el diésel a los vehículos que lo usan que no son de carga. ¿Y cuáles son? Es que es los muy de alto. Pasajeros. Claro, pero mi pregunta no sé si pasajeros, o sea, se me hizo raro muy alto porque no el sé si número. Pasajeros, pero camionetas. Sigue siendo otra vez muy ambigua la discrecionalidad a la hora, digamos, de definir esas directrices, porque finalmente los de transporte intermunicipal, los que se encargan de hacer este tipo, por ejemplo, de acarreos, de cosas más pequeñas que no están dentro de ese gran gremio, pues van a sentir el golpe en el bolsillo y seguro van a protestar. Pero si usted le sube el diésel a los vehículos de transporte, por ejemplo, pues eso automáticamente se ve reflejado nuevamente en el bolsillo del consumidor final, que es la gente. Porque si sube el diésel a, no sé, un bus intermunicipal, pues adivine a quién le van a cobrar eso a través del aumento del pasaje. A la gente. 8:54 Pero no hay plata para los subsidios. O sea, la plata no es infinita y hay que priorizar. Todos quisiéramos diésel barato, no pagar IVA, subsidios a los adultos mayores, un sistema de salud preventivo más generoso de sus beneficios. Pero no hay plata. plata. No hay plata, dice un presidente de la región también. Son las 8:55. ¿Por qué es que los gobiernos aprovechan el primero y el segundo año para sacar reformas tributarias? Porque tienen cómo, políticamente. Tienen gobernabilidad y pueden hacer acuerdos con el gobierno. Eso lo hizo el propio presidente Gustavo Petro cuando llegó. Pero no es el único caso de reformas tributarias en el último año de gobierno. No. Al presidente Santos también le pasaron una en el último año de gobierno por razones similares a estas, porque el gobierno que seguía no iba a tener plata. Claro, el tema es que yo le aseguro que el presidente Gustavo Petro tenía gobernabilidad en el Congreso. El expresidente Juan Manuel Santos tenía apoyos en el Congreso. Acuérdese del famoso acuerdo nacional que necesitó, entre otras cosas, para sacar adelante el acuerdo de paz. Sí. Lo que hoy no tiene el presidente Petro, ahora hablará el tiempo y lo veremos, son apoyos políticos y menos en un momento en el que ¿sabe qué creo yo? Estamos en pre-campaña. ¿Sabe qué creo yo? Que esa reforma tributaria realmente la va a sacar adelante el próximo presidente. Exactamente. O sea, el que sea que de verdad está pensando a esta hora de la vida
en que quiere va a ser ser presidente, esa es la persona que se va a echar al hombro, hablar con los congresistas y ponerlos de acuerdo. Yo no sé si los artículos que propone el presidente Gustavo Petro, pero en algo, y si Sí, no, tiene que- arranca el partido perdiendo. Ay, 8 de la noche, 56 minutos. Les propongo que hablemos de temas más amables, un poco de música. ¿Le gusta la Feria de las Flores, a Marce? Me encanta las